Presentamos a continuación nuestra mesa experta de hoy, que bajo el título de Conceptualización, Sensibilización y Prevención para el trabajo de la educación sexual en la escuela, el porno en edades tempranas, está formada por doña Laura Marcilla Jiménez, psicóloga y sexóloga del Programa de Atención a Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, con su ponencia Educación Sexual en Positivo, del miedo a la responsabilidad. Y don Alejandro Villena Moya, director y fundador del proyecto de salud mental Piénsatelo Psicología, que nos va a hablar de pornografía y adolescencia, cómo encontrar luces en la oscuridad. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias por organizar una mesa, un espacio en el que la psicología, la sexología está representada. Decía Marina que le imponía mucho ser la primera ponencia. Marina, no sabes lo que impone salir después de ti. O sea, yo encantada de volver a participar, pero a mí que me pongan en otra parte, en otro momento. Alejandro y yo, que ya hemos coincidido en diferentes congresos, vamos a hablar hoy de la importancia de la educación sexual y relacionándolo un poco también con todo lo que ha tratado Marina anteriormente. Me gusta mucho además que cuando he visto el título de tu ponencia, que yo no lo sabía hasta que salió en el programa, digo, jolín, es que los dos hemos cogido justo títulos que intenten rescatar un poquito de esperanza en medio de toda esta situación que da tanto miedo. Entonces, voy a empezar, bueno, vamos a dejar un turno de preguntas al final. Yo voy a empezar, creo que está ahí el cacharrito para pasar las diapositivas. Y además voy a hacerlo de pie porque decía mi abuela que soy un culo de mal asiento y tenía toda la razón del mundo. Entonces, vamos a hablar de educación sexual y pornografía. Vamos a empezar, voy a quitármelo muy deprisa, pero siempre está bien empezar con unos poquitos datos para contextualizar. Ya sabéis, porque además lo hemos dicho hasta la saciedad, que el consumo de porno empieza muy temprano. No necesariamente un consumo de porno voluntario, sino un consumo de porno, pues que, como decía Marina, es que te encuentra. Es que no hace falta que tú lo busques, te encuentra. Pero estos datos en concreto que os pongo aquí sí tiene que ver con el porno, digamos, buscado. Puede ser buscado para diferentes motivos, pero el 78% de las adolescentes busca porno, busca activamente, y el 97% de los adolescentes busca también porno. Luego vamos a ver cuáles son un poco los diferentes motivos que pueden motivar esta búsqueda, pero ya estamos hablando de un consumo activo, no de un consumo pasivo de, ay, me lo he encontrado, me ha salido un banner por internet. Más características del consumo de porno hoy en día, bueno, pues el 93% de los y las adolescentes lo hace a través del móvil, porque es lo que tenemos a mano y está disponible, y también el 99% del contenido que consumen es gratuito. Es decir, es verdad que existe OnlyFans, pero bueno, aunque solamente sea porque a esas edades la mayoría de las personas estamos súper tiesas y no podemos gastarnos dinero nada más que en una Coca-Cola y un paquete de pipas, pues no suelen gastarlo en pornografía. ¿Qué quiere decir esto? Que además el tipo de pornografía que consumen es pornografía mainstream, es decir, la representación de la sexualidad por sí misma, explícita, no tendría por qué ser dañina, pero la representación de la sexualidad que encontramos hoy en el porno mayoritario sí que lo es. Pornografía existe desde siempre. Tenemos registros de documentos pornográficos desde el antiguo Egipto. Es decir, los antiguos egipcios y egipcias ya consumían pornografía de otra manera, en otros. El problema de la pornografía ha cambiado a raíz del consumo, de la llegada de Internet en cuanto al consumo. Es más accesible, es anónimo y es gratuito. Esto ha cambiado un poco la manera de consumir el porno. El porno siempre ha existido, pero el porno mainstream es un porno machista, capacitista, heteronormativo. ¿Por qué? Porque la sociedad es capacitista, heteronormativa, racista, machista, y todos los productos que surgen en esta sociedad todavía son así. Los videojuegos, los anuncios, las películas, las series. Es decir, aunque mañana consiguiéramos que el porno desapareciese de la faz de la Tierra, el problema no se habría terminado, porque los mismos mensajes que están recibiendo a través del porno los están recibiendo a través de otros canales, a través de otras vías. Pero bueno, en esta conversación de hoy vamos a hablar principalmente de porno mainstream, y el porno existe y no va a desaparecer mañana, y para que es una industria multimillonaria. Para luchar contra esto no basta simplemente con intentar prohibir el acceso al porno, esto es ponerle puertas al campo, lo van a acabar viendo, da igual que les pongamos en el móvil una aplicación de control parental, etcétera, etcétera, no sirve. El intentar que el porno no les llegue no va a servir. La pornografía mueve solo en Estados Unidos al año más dinero que Apple, eBay, Yahoo, que bueno, Yahoo está un poco ya en vías de extinción, Netflix, Google, Amazon y Microsoft juntos.
Es decir, solo la industria pornográfica mueve más dinero que todo esto. Contra este tiburón no podemos luchar simplemente intentando poner unos barrotitos a la pecera. El porno les va a llegar. Da miedo, pero hay que asumirlo. Ahora bien, si el porno les llega, la educación sexual les tiene que llegar antes. Si la educación sexual llega después del porno, ya tenemos que hacer un trabajo doble. Primero, de construir todo lo que han interiorizado en el porno y luego intentar empezar a construir una imagen más realista, más positiva, más sana de la sexualidad. Estos son, en orden de mayor a menor, los motivos más habituales por los que las y los adolescentes consumen pornografía a día de hoy. En primer lugar, el placer y la masturbación. Yo creo que esto siempre ha estado muy ligado a las representaciones eróticas de la sexualidad. La curiosidad, y más a estas edades. ¿Por qué empieza tan pronto el consumo de porno, aunque sea a unos niveles pasivos? Porque un niño o una niña de 8 años está navegando por internet, de repente le sale un banner de una señora con los pechos al aire que pone "maduritas en tu zona, te quieren conocer", y te da curiosidad. Y claro que te da curiosidad y entras. Y no se trata tampoco de suprimir la curiosidad de los chicos y las chicas, porque es algo maravilloso. Pero sí tenemos que empezar a utilizar esa curiosidad para que se interesen también por otras formas de entender la sexualidad. Incluso aburrimiento. O sea, no tengo nada que hacer, pues bueno, pues el porno está ahí, disponible, 24 horas. Accesibilidad, insisto, no hace falta que lo busques, te encuentra. Y esta es la que más me preocupa a mí, educación sexual informal. O sea, aquí sí que la hemos cagado ya, con perdón. Pero si la razón por la que están entrando al porno no es porque me aburro y no tengo nada mejor que hacer, que tampoco es lo ideal, sino porque necesito información y no tengo otra persona, otro canal a través del cual intentar encontrar información, apaga y vámonos. Estos son los resultados de una de las encuestas, todas más o menos muestran algo parecido, no sé si bien porque está muy pequeñito, pero menos del 50% de adolescentes consideran que han recibido educación sexual medio que en su centro educativo y menos del 40% a través de las familias. Es decir, si yo tengo 13, 14, 15 años, tengo curiosidad, tengo dudas y no me hablan en el instituto y no me hablan en la familia, pues me lo voy a buscar. Y cuando yo vaya a Google, porque hoy San Google es lo primero a lo que acudimos cuando tenemos dudas de cualquier cosa, y no me refiero a la juventud, es que a mí mañana se me pincha una rueda en mitad de la carretera y yo lo primero que hago es buscar en Google un tutorial de cómo cambiar ruedas porque no lo he hecho en la vida. Entonces, todos y todas recurrimos a Google y cuando en Google pongas cualquier palabra que incluya sexo, sexo oral, genitales o lo que sea, lo primero que te van a salir son resultados de pornografía. Entonces, se lo van a encontrar. Y el problema es que no va a ser educación sexual, pero van a sentir que sí que es educación sexual. Es decir, mi generación no sabíamos nada de sexualidad. Yo siempre cuento que yo acabé siendo sexóloga porque como a mí nadie me hablaba de sexo, cuando yo empecé a descubrir este mundo dije, ostras, qué interesante, pues esto es un mundo fascinante. Pero yo por lo menos, y creo que todas las personas que estábamos aquí, de alguna manera éramos conscientes de que no sabíamos nada. No teníamos ni idea, pero sabíamos que no teníamos ni idea. Y ahora muchas veces cuando voy a los institutos y presento un taller, vamos a hablar de sexualidad, ¿qué vas a venir a contarnos? Pues si yo ya lo sé todo, si yo ya he visto todo lo que hay que ver. Por suerte no siempre es así, pero a veces esa sensación de, si es que ya lo sabemos. Entonces, ese es el problema, que hay muchas cosas que no saben, pero se piensan que sí lo saben. Y eso es un problema que están pagando ellos, pero que el problema es nuestro como sociedad, como educadores y como no haber sabido proporcionarles esa información que tanto necesitan. Esta pizarra de aquí es el resultado de una actividad que yo hago siempre que puedo y siempre que me dejan, cuando voy a una clase por primera vez en la que no he estado nunca. Yo llego, me presento, soy Laura, soy sexóloga, vamos a hablar de sexo, ¡ué! Bien, no hay clase de inglés, siempre, con que pierdas clase de inglés ya está bien, pero si encima no hay clase de inglés, sino que además hay clase de educación sexual, mejor todavía. Y yo digo, bueno, pues la primera actividad la vais a hacer vosotros y vosotras. Escribo sexualidad en la pizarra y ahora lluvia de ideas. ¿Qué es lo primero que se os pasa por la cabeza cuando os digo que vamos a hablar de sexualidad? Si no recuerdo mal, esta pizarra creo que es de un segundo de la ESO. Esta actividad a mí me encanta porque a pesar de que es verdad que hay similitudes en casi todos los cursos y hay stickers que se hacen famosos y que más o menos en todos lados los conocen, al final sí que puede haber diferencias entre una clase y otra, incluso dentro del mismo curso. Entonces, a mí esto me sirve para aterrizar y decir, vale, las cabecitas que tengo delante, ¿qué tienen ahí dentro? ¿De qué piensan que les voy a hablar? Entonces, no sé si, es verdad que como lo escribo así súper rápido y mi letra es un poco tal, no sé si se llegan a entender bien las palabras que están ahí, pero bueno, como veis, la inmensa mayoría, la única que he puesto en mayúsculas, aparte de sexualidad, es placer, que no sale siempre y dices, bueno, qué bien, es que de esto se trata, esto tiene que ser algo positivo, tiene que ser algo bueno. Y esta actividad me encanta hacerla y digo que la hago cuando puedo y cuando me dejan, porque en más de una ocasión, cuando yo presento un proyecto y digo, pues mira, voy a hacer esta actividad con estos objetivos, con estos contenidos y con estas dinámicas. En alguna ocasión me han dicho,
Esta actividad no, porque si alguien le hace una foto a la pizarra, ya ves tú, yo soy la primera que le hago una foto a la pizarra porque luego me sirve para ir comparando, para ir viendo si van cambiando los términos en función de la edad, de todo, me parece un ejercicio súper interesante. Pero es que si le hacen una foto, Laura, y luego esto lo sacan de contexto y esto acaba en la prensa, es que va a parecer que tú has ido a explicarles lo que es una cubana, lo que es una orgía, lo que es un Spiderman, lo que es lo que sea. Cuando en realidad es que eso es lo que ya tienen, antes de que yo les conozca, antes de que nunca me hayan visto, esto es lo que ya tienen en la cabeza antes de que yo llegue. Entonces, bueno, pues aquí como creo que esto se va a quedar grabado, me cubro las espaldas. Si algún día alguien hace una foto a esta pizarra y aparezco en todos los periódicos diciendo, oh Dios mío, Laura va enseñando lo que es un bucaque en los institutos, queda registrado, por favor, que es lo que los institutos ya saben. Podríamos estar horas toda la mañana analizando los diferentes términos que han salido en esta pizarra y en otras similares. Yo he escogido algunos que me parece que son bastante significativos, o bien por lo mucho que se repiten, o bien por lo que representan. Por ejemplo, nada, vale, aquí. Porno. Porno sale siempre. En honor a la verdad, las 3 palabras que salen siempre son follar, porno y paja. Esas 3, las que más. Paja siempre. Dedos a veces, es decir, la masturbación masculina siempre está representada, la masturbación femenina en ocasiones. ¿Por qué la pongo la primera? Bueno, porque evidentemente cuando yo cojo esta pizarra y al final de hacer esta dinámica les pregunto, bueno, hacemos diferentes reflexiones. ¿Creéis que se parece a la clase a lo que si estamos en tercero B? ¿Creéis que se parece a lo que hemos visto en tercero A? ¿Y creéis que esto es una representación completa y realista de la sexualidad tal? ¿Y qué información creéis que me da a mí esta pizarra? Algunas veces me dicen, pues que somos unos salidos, pues que estamos todos, que somos unos guarros, tal. Digo, a ver, bueno, saber no ocupa lugar, conocer muchos términos no automáticamente te convierte en un salido, en un guarro, en un pervertido. Depende de qué razonamiento le des a esos términos. Y también muchas veces me dicen, pues que sabemos mucho. A ver, depende de qué se entienda por saber mucho. Digo, ¿y creéis que yo soy capaz de adivinar solamente viendo esta pizarra de dónde habéis aprendido casi todo lo que me habéis dicho de sexualidad? Hombre, del YouTube naranja, del Pornhub. Entonces, son conscientes de que gran parte de los contenidos que conocen han salido del porno. También sale mucho Telegram. Últimamente me está saliendo mucho Telegram. Es decir, para que acaben consumiendo porno no hace falta ni siquiera que entren en páginas porno. A través de Telegram, que esto, las aplicaciones de control parental y tal, no te la va a petar, igual que no te veta WhatsApp, a través de Telegram aparece en esa pizarrita porque utilizan mucho Telegram para consumir pornografía. Lo he resumido aquí. Si alguien no pilla a la primera lo que significa LQSA, es la que se avecina. Claro, ahora ya sí, ahora esto seguro que os suena a quienes estáis en las aulas todos los días, que lo mencionan, que es una de las series de más éxito entre chicos y chicas jóvenes, y me preocupa muchísimo los mensajes que se están lanzando en esta serie, pero me preocupa mucho porque además, como es una serie, y como es de broma, y como es una parodia, pues no nos da tanto miedo que vean la que se avecina como nos da que vean porno. Si un padre o una madre se entera que su niño o su niña a los 9 años está viendo porno, pues seguramente le va a sentar así un poco con tono de regañina, ven aquí que tenemos que hablar, y seguramente, a lo mejor ya tendría que haberlo hecho antes, pero seguramente por lo menos en ese momento en que se entera que está viendo porno, va a haber una conversación sobre esto. Pero ¿cuántos padres y madres saben que sus hijos e hijas están viendo la que se avecina y a lo mejor nunca se han sentado a verlo con ellos? Que yo entiendo que es una tortura. Yo veo la que se avecina y me sale urticaria, pero claro, si están viendo la que se avecina, tendremos que ver la que se avecina, tendremos que ver la Isla de las Tentaciones, aunque sea acabando con el cuerpo lleno de ronchas, de sufrimiento de ver esto. Y claro, los patrones que los personajes de la que se avecina están repitiendo no son tan explícitos como en el porno, pero no son tan alejados. Pinchito, pinchito, merengue, merengue, y hacer lo que haga falta para conseguir echar un polvo. Pegar la, o azotar la, o escupir la. En algunas clases me ponen solo pegar, azotar, pero en otras muchas clases me ponen pegar la, escupir la, azotar la, es decir, en femenino. No se plantea que a lo mejor el azote lo vaya a recibir un hombre, el azote lo recibe la mujer. Guarra, zorra, puta, puticlub. De nuevo también todos estos insultos en femenino. Es decir,
Un hombre que tiene mucho deseo sexual, y esto parece mentira que se siga manteniendo a día de hoy, es un campeón, un crack, el rey del mambo. Una mujer que tiene mucho deseo sexual es una puta, una guarra o, como salía en los papeles de Marina, una ninfómana. Que a mí cada vez que me sale lo de ninfómana me llevan los demonios y me paro 5 minutos a explicarle de dónde viene el origen del término ninfomanía y que no es algo que exista de verdad porque me pone de los nervios. Y a pesar de lo preocupantes que son todos estos términos, a mí hay algo que me preocupa todavía más. Los que faltan, los que no aparecen. Porque cuando ya hemos visto todos estos, yo les digo, bueno, os voy a proponer más que no han salido. ¿Qué os parece si en esta pizarra pusiéramos confianza, si pusiéramos intimidad, si pusiéramos empatía? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Entonces el problema es que tienen una visión súper distorsionada en la que cuando tú razonas con ellos y con ellas que esto, lo tenía que haber puesto todo en una diapositiva nada más, que esto no se parece a la sexualidad real de los seres humanos en su día a día, esos son capaces de entenderlo, pero, y aquí viene la segunda parte del problema, no son capaces de imaginarse, vale, si esto no es, Laura, si no es lo que he visto en el porno y en los videojuegos y en las redes sociales, entonces, ¿cómo es? Y aquí os lanzo una propuesta de actividad. Bueno, puede parecer, también, perdón, esto lo había añadido después, puede parecerse, bueno, pero es que los mensajes del porno y de las redes sociales son muy diferentes, porque en el porno parece que la mujer tiene que querer siempre y le tiene que apetecer todo, y en las redes sociales estamos asistiendo ahora a una tendencia bastante misógina de hablar de las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, de la trad wife, la mujer que quiere quedarse en casa a cuidar a los niños y a hacer pan en unas cocinas impolutas, que digo, mi cocina no está así de limpia ni el día que la estrené, pero bueno. Pero no es tan diferente, es decir, el porno te está diciendo que tienes que ser una guarra, entre comillas, a la que le apetezca todo, que diga siempre que sí y que empieza a gemir desde el primer nanosegundo en el que te meten y en el otro lado tenemos a las redes sociales que te están diciendo que para conseguir un hombre de alto valor tienes que tener un body count bajo, es decir, no haber tenido relaciones sexuales, que no estés estrenada. Sigue estando muy presente el mito de que si una mujer tiene muchas relaciones sexuales se va a quedar abierta. A mí que alguien me explique la física de por qué si tienes relaciones sexuales con 20 hombres diferentes te quedas abierta, pero si tienes relaciones sexuales 20 veces con el mismo hombre, ya no. O sea, ahí la física nunca la he terminado de entender. Sí entiendo, por desgracia, por qué sí existe el mito de que las mujeres, nuestra fisiología, nuestra fisionomía cambia con las relaciones sexuales y no existe algo parecido con los hombres, porque también podría existir el bulo de que si un hombre tiene muchas relaciones sexuales, el pene se le erosiona como si fuera un lapicero en un sacapuntas y se queda chiquitito. Pero esto no se pone de moda. Esto no se pone de moda y este bulo no existe y no se expande porque, en última instancia, el objetivo es que seamos nosotras las que no tengamos relaciones sexuales o tengamos solo muy poquitas, pero teniendo muy poquitas relaciones sexuales, cuando sí tengamos pareja, de repente, una guarra con el novio, tienes que tener ganas de hacerlo todo, tienes que saber hacerlo todo, tienes que saber chuparla bien, entonces, a ver cómo te comes, querer estas dos cosas. Bueno, pues sí, pues en su cabeza es compatible estas dos cosas. Entonces, escuchamos estos discursos de hombres de alto valor, kilómetro cero, para quien no lo sepa o no lo pille, kilómetro cero no es cuando te compras un coche sin estrenar, en las redes sociales kilómetro cero es una mujer que no haya tenido relaciones sexuales antes, y esto lo venden como algo deseable. Y un insulto que ha empezado a surgir, bueno, yo me enteré que existía en verano, no sé si existía desde antes, pero yo lo empecé a ver a finales de verano de este año, 3,59. ¿Alguien ha escuchado lo de 3,59? Mal. Las redes sociales, si tú escribes directamente puta, todavía, aunque el algoritmo y las normas y tal están un poquito sesgadas, pero bueno, si a lo mejor a alguien le escribes directamente puta, a lo mejor puedes denunciar ese comentario y el comentario lo acaban eliminando. El insulto ya te lo has comido, pero a lo mejor consigues que eliminen el comentario. ¿Qué hacen? Pues inventarse nuevos insultos que el algoritmo no detecta. Uno de ellos es 3,59. 3,59 es lo mismo que decirte puta, porque es una mujer que en un segundo se pone a 4. Es decir, alguien fácil. Alguien que accede fácilmente a tener relaciones sexuales. Que por un lado se supone que dicen que es lo que quieren, pero por otro lado tampoco demasiado. Es decir, quiero que seas fácil, quiero que sea fácil acceder a ti siempre y cuando sea conmigo, pero con otras personas no. De todas formas, también os digo, estas incoherencias las tenemos en todos los aspectos de la sociedad. Muchas veces las familias pues, quieren que el niño o la niña en familia no sea rebelde, que sea educado, obediente, calladito,
educada, obediente, calladita, pero que luego cuando se encuentre con situaciones de injusticia sí se rebele y sea autónoma y sí sea independiente. No podemos educar chicas independientes y autónomas si las estamos educando en la sumisión, en la obediencia y en el silencio. Entonces, a veces vamos a tener que aceptar y disfrutar de que sean rebeldes, de que se sienten con las piernas abiertas, de que griten, de que digan palabrotas y de cosas que a lo mejor no nos gustan, pero les van a venir muy bien en el futuro. Dicho esto, os propongo, además creo que había sido por esa zona de ahí que había salido una pregunta de ¿puedo trabajar esto en el aula? A ver, se puede y se debe. Luego es verdad que existen ciertas limitaciones y, siendo realistas, problemas y obstáculos con los que nos vamos a encontrar. Legalmente sí está recogida la educación sexual como contenido transversal, o sea que tendríamos que trabajarlo. Luego yo entiendo que, siendo realistas, nos encontramos con diferentes cosas. Primero, el vértigo que da trabajarlo por primera vez, especialmente, y esto también para mí creo que es un problema muy grande, es muy difícil trabajar la educación sexual si tú mismo, tú misma, nunca has recibido educación sexual, y qué fuerte me parece que a día de hoy, 2025, hasta donde yo sé, la educación sexual no es un contenido reglado en el currículum de las carreras de educación. Entonces dices, ¿cómo vas a enseñar algo que no te han enseñado a ti primero? Entonces, quizá una de las primeras cosas que tendríamos que demandar es que todas las personas que se están preparando para ser docentes en el futuro tuvieran esta educación sexual recogida en los currículums. Da vértigo esto y da miedo el rechazo de las familias de cómo vas a hablarle a mi hijo y a mi hija en estos términos, con esta naturalidad, cómo les vas a hablar de sexo, de penetración, de condones, de placer, de masturbación. Pero como nadie puede imaginar aquello que no conoce, os propongo una actividad que yo hago muchas veces en los institutos y me gusta mucho, y que sirve un poquito para iniciar esta conversación y también para encontrar un poquito una luz al fondo del túnel, porque yo cuando hago esta actividad, por un lado me da mucha pena, pero por otro lado también respiro un poquito tranquila. ¿En qué consiste? Hago dos cosas. Hago grupos en las clases, depende del tamaño de las clases, pues intento poner por 3, 4, no más de 5 personas por grupo. Según el día os reconozco que a veces dejo que se pongan chicos con chicos, chicas con chicas, y otras veces digo, no, todos los grupos tienen que ser paritarios, en todos los grupos tiene que haber chicos y chicas, y así luego me sirve también para observar si van cambiando las respuestas cuando están en un único género o están mezclados. Y a cada grupo se le da una cartulina roja y una cartulina verde, o un folio rojo o un folio verde. En verdad, lo de los colores tampoco es importante, pero creo que hace que sea bastante simbólico. Y les pido lo siguiente, que en el folio rojo me pongan todas las cosas que saben o intuyen que, aunque las han visto en el porno, son mentira, que saben que en la vida real no son así. Y en el verde todo lo contrario, que me pongan qué cosas creen que en la vida real existen y pasan en las relaciones sexuales y que en el porno no nos las suelen mostrar. O sea, básicamente van a ser las dos caras de una misma moneda, las mentiras que nos cuenta el porno y las verdades que todavía no nos muestra. Bueno, pues para mi consuelo y esperanza, el folio rojo suele aparecer bastante lleno. Es decir, en el folio rojo suelen poner bastante cosas que son conscientes que no son verdad. Es decir, hasta ahí llegan, hasta el hecho de decir esto es más falso que un billete de 3 euros, más o menos llegan. Lo que pasa es que a lo mejor falla la segunda parte. Aquí lo he puesto con palabras bonitas. Luego me he dado cuenta que a lo mejor hubiera sido más divertido traer directamente las expresiones que utilizan. Pero básicamente lo que reflejan en ese papel rojo es, por ejemplo, la falta de diversidad de cuerpos. Lo que pasa es que no te lo ponen así tan bonito. Te dicen, es que todas las tías tienen las tetas súper gordas, es que los penes son todos que parecen una barra de baguette. Entonces, pues te lo dicen con sus expresiones, que son mucho más divertidas, pero bueno, como estamos en un contexto formal, pues yo aquí lo he puesto más bonito. El deseo y el placer fingidos, pues te ponen, pues que gimen como una perra desde el momento en el que empiezan las relaciones sexuales, la violencia y el abuso. Esta sobre todo aparece siempre o casi siempre en los grupos de chicas. Es decir, cuando hay un grupo entero de chicas haciendo esto, ellas sí son bastante conscientes. Me está avisando esto de algo. Esto no tengo OK aquí. Me dice que le dé al OK, pero no tengo OK. No sé si puedo darle algo. Bueno, ya lo solucionarán. La violencia y el abuso lo reconocen bastante las chicas. También te hablan de la ausencia de condones, te hablan de lo que antiguamente era el butanero y ahora es la hermanastra quedándose atascada en la lavadora, que saben que eso en la vida real no pasa, y que los diálogos y las excusas que buscan para tener relaciones sexuales, eso no les va a pasar en la vida real. No va a llegar el pizzero y si no tienes dinero para pagarle vas a poder hacer un trabajito. Es decir, hasta ahí llegan. De eso son conscientes. Y también lo que yo llamo el fenómeno leer la mente, pero básicamente es que están de acuerdo en todo. Es que saben que les gusta todo, que les apetece todo y que saben lo que tienen que hacer. Es decir, que sin ponerse de acuerdo, claro, que esto lo hablas y lo entienden, claro, es que no están decidiendo sobre la marcha lo que les apetece hacer. Es que ya hay una persona que les ha dicho cómo lo tienen que hacer, en qué postura se tienen que poner
y que tienen que fingir que les está gustando en todo momento, aunque no les esté gustando. ¿Puedo pasar aunque esté eso así? ¿Me deja pasar? Vale, sí, lo que pasa es que no se va a ver, entonces si no se ve tampoco sirve de mucho. Bueno, y entonces vamos al folio verde. ¿Han sido capaces de identificar lo que es mentira? Ah, vale, ahí ya se ve, perfecto, pues esa es mi pantalla en la que no se ve que me sale ahí un pedazo de aviso gigante. Mientras aquí lo veáis, me vale. Vamos al folio verde. Y entonces les pregunto, vale, pues si todo esto que me habéis contado es mentira, ¿cómo sí son las relaciones sexuales? ¿Qué sí hay en el sexo que falla, que no sale en el porno? ¿Cuáles creéis que son las respuestas mayoritarias? ¿Alguien se atreve? Grillos y plantas rodadoras. La mayoría, hay folios en los que no me han puesto absolutamente nada. O como muchos sí me han puesto un poco por lógica y dice, vale, si en la roja te he puesto que no suelen usar condón, en la verde te voy a poner que bueno, que en la vida real yo sí conozco gente, me han dicho que hay gente que alguna vez ha usado un condón en sus relaciones sexuales. Pero ahí se quedan. No son capaces de ir más allá, de pensar, por ejemplo, en la vida real, aunque no se haya llegado al orgasmo, en el momento en que a una persona no le apetece, no se debería seguir. O no son capaces de pensar en, yo qué sé, en que te empieces a reír, en que te des un topetazo en la cabeza porque has ido a cambiar de postura y no os habéis coordinado bien, en que necesites parar para beber agua porque, madre mía, el calor que hace en Andalucía, si estás en agosto a las 3 de la tarde, ¿cómo vas a poder estar todo este rato sin parar un rato para beber agua, aunque sea para no deshidratarte? Entonces, falta esa segunda parte, es decir, no basta con que les contemos cómo no es el sexo, es que les tenemos que contar cómo sí es. Y esto sí que es súper difícil, porque si ya nos cuesta llegar a los institutos y a los colegios con discursos de prevención de abuso, prevención de violencia, prevención de, imaginaos si lo que intentamos es promoción del placer, promoción de las relaciones sexuales sanas, que no se trata de que tengan muchas relaciones sexuales, pero sí de que las que tengan, que sean consentidas, deseadas, placenteras, divertidas, que por lo menos sean satisfactorias, como mínimo seguras no solo en el sentido de hay embarazo y tal, sino segura de sentirte seguro y segura en ese momento que está ocurriendo. Entonces, ya con eso termino, porque además estoy segura de que estoy casi a punto de pasarme de mi tiempo. Mi propuesta, y de ahí venía un poco el título de la ponencia, es, y esto es súper difícil, que tenemos que cambiar un poco el enfoque. Tenemos que hacer educación sexual, pero no puede ser solo el miedo a las consecuencias negativas del porno, no, tiene que ser más el deseo de las consecuencias positivas de tener una sexualidad más sana. Es decir, cambiar ese miedo por responsabilidad. Aquí os lo voy a comparar, por ejemplo, con el tema de cómo se hacía la educación sexual en la época del boom del VIH-Sida. En 2024 salió la noticia a finales de años de que, vamos a poner también noticias buenas de vez en cuando para no irnos aquí con muy mal cuerpo, de que a finales de 2024 alcanzamos mínimos históricos de nuevos contagios de VIH-Sida. Es decir, desde la época de los 80, en 2024 ha sido el primer año que hemos estado por debajo de esas cifras. El tope más alto se alcanzó en el año 95 y en 2024 el más bajo desde que empezó la expansión. Esto es algo positivo. Por desgracia, otras infecciones de transmisión sexual, sobre todo las de origen bacteriano, siguen siendo bastante abundantes en la población de todo grupo de edad, no solo en la adolescencia, que parece que siempre la adolescencia tiene la culpa de todo y se come todos los marrones. ¿Cómo se consiguió? ¿Cómo se ha luchado contra el SIDA? Pues en algunas cosas muy bien, en otras cosas muy mal. Se hicieron muchas campañas desde el miedo, desde la prohibición, no tengas relaciones sexuales. ¿Qué nos encontramos? Que eso no funciona. Que llegar a la gente y decir no tengas relaciones sexuales o no veas porno, les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Entonces, la prohibición y el miedo no funciona. ¿Qué sí ha funcionado? Políticas públicas que hayan permitido acceso a materiales de protección con más facilidad, lo de las peceras llenas de condones que decía Marina, que a mí ahora también me parece impensable, porque a mí hasta me ponen problemas cuando yo voy a algunos centros para repartir preservativos, porque ¿qué? ¿Les estás incitando a tener sexo? No, les estoy incitando a protegerse durante el sexo. El sexo ya decidirán si quieren tenerlo o no, pero si lo tienen, que se protejan. Campañas en todas partes, en institutos, en paradas de autobús, en la televisión, en la radio, en todos lados. Gracias a eso y al acceso a pruebas de detección y a la investigación, gracias a eso se ha frenado la epidemia de VIH. Entonces necesitamos el mismo tipo de actuaciones para conseguir lo mismo con el porno. Educación, recursos, porque sin recursos, sin materiales, sin dinero, no se van a conseguir esto y no se va a llegar a todos los centros, y necesitamos que la educación sexual sea una realidad, porque sí, ahora mismo está recogida como contenido transversal, pero transversal al final, en última instancia, implica que depende de la voluntad del centro, depende de la voluntad de los y las docentes que quieran meterse en ese berenjenal, sabiendo además que se van a encontrar con obstáculos y en muchas ocasiones con las familias y con determinados discursos de la sociedad en contra de la educación sexual,
sexual y que cuando consigamos hacer esa educación sexual les hablemos del peligro del porno, por supuesto, pero ahí lo he tachado porque tenemos que hablarles también de las bondades del sexo bien entendido, del sexo, no de los abusos, no de la violación. Entonces tenemos que intentar cambiar ese miedo por responsabilidad, esa cultura del sacrificio, de que a las mujeres nos han educado en el complacer más que en el placer, cambiarlo por placer, por el derecho. Yo tengo derecho a disfrutar, yo tengo derecho a pedir lo que a mí me gusta. Claro, ¿cómo voy a pedir lo que a mí me gusta? Tanto que a las psicólogas se nos llena la boca diciendo de la importancia de la comunicación. Sí, pero para yo poder comunicar, primero tengo que saber lo que quiero comunicar, tengo que saber lo que me gusta, tengo que saber lo que necesito, tengo que saber lo que siento. Y para eso me tengo que poder permitir explorar. Tenemos que pasar de la culpa al empoderamiento. ¿Por qué contaba Marina que muchas veces las chicas no cuentan esto que les ha pasado, estas situaciones de violencia? Por la culpa. Me ha pasado a mí, pero yo me sigo sintiendo culpable, vergüenza. Entonces hay que hacer una educación sexual más en positivo, ¿no? Intentar revertir completamente esta cultura de la violación que sigue poniendo la culpa en la víctima por no haber actuado de manera diferente, cuando da igual. Si es que actúes como actúes, siempre te van a poder culpar de algo. Si denuncias, porque has denunciado y estás buscando atención, y si no denuncias es que tendrías que haber denunciado, porque si no, ¿cómo quieres que cambien las cosas? Y de la prohibición al pensamiento crítico. No nos va a servir decirles no veáis porno. Vamos a asumir que están viendo porno y vamos a intentar que por lo menos cuando vean porno sean capaces de reflexionar sobre esto que están viendo. Y nada, con esto ya termino y dejo paso a mi compañero Alejandro y muchas gracias por vuestra atención. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Yo hay una cosa que hago muy mal y es controlar el tiempo, y como vamos regular y sé que Estrella me va a meter ahí caña, siempre suelo pedir que alguien del público me eche un cable, porfa, para controlar el tiempo. Necesito que sea como por ahí en medio, así que le pueda haber por ahí una voluntaria, un voluntario. ¿Por ahí? ¿Cómo te llamas? Raquel, lo vamos a hacer con una palabra clave. A los 10 minutos de mi ponencia, como estamos en Córdoba, me vas a gritar la palabra flamenquín. ¿Vale? Raquel, esto es muy importante para que mi ponencia salga bien. Muchísimas gracias. Esta semana he pasado unas horas en el hospital, por eso voy con el cojín flotante ese, que la gente me va mirando raro en el tren y eso. Y pues en el hospital sabéis que el tiempo pasa como muy lento, ¿no? También, por otro lado, agradeces mucho el tiempo que tienes y la vida, ¿no? Porque te das cuenta de que mucha gente entra en el hospital y desgraciadamente nunca sale. Yo, por suerte, entré, pasé 2 noches y salí. Al final, el tiempo es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida, porque aquello que hacemos con nuestro tiempo nos define como personas. Nos ayuda a construir una mirada sobre quiénes somos, sobre quiénes son los demás, los libros que leemos, los podcasts que escuchamos, las cuentas que seguimos en redes sociales, la cultura en la que vivimos, ¿no? Que nos socializa con esos productos culturales. Al final eso va haciendo que ese cerebro, sobre todo en los y las adolescentes, que es como una masa de arcilla, ¿no? Que todavía no está moldeada, que está por construir, que está por desarrollar, por edificarse, pues se ve afectada por las huellas de nuestros productos. ¿Cuál es el problema? Que a una de las cosas a las que más tiempo le dedicamos en la vida, como ya han explicado pues Marina y Laura, es a la pornografía. O sea, esa cosa tan valiosa que tenemos en nuestra vida, nuestro tiempo, se lo dedicamos más al porno que a otras fuentes de entretenimiento, que a la lectura, que a las amistades, que a la conexión con el ser humano, que al cariño, que a la ternura. Y eso lo que va haciendo es construir una mirada muy concreta hacia el sexo. Una mirada que entiende que el sexo es un producto de consumo y no una experiencia relacional y compartida. Entiende que el sexo tiene que ver mucho con yo y ya, pero muy poco con tú y muy poco con el nosotros. Hay una canción de Carlos Ares que me gusta mucho ahora que dice: te veo pero no te enfoco, te oigo pero no te escucho. Y yo creo que eso es lo que pasa, vamos tan rápido. ¿Cuántas veces os habéis parado hoy a preguntaros cómo estoy? ¿Qué emociones he sentido? Vamos demasiado rápido. Si lo quiero, lo tengo. Quiero sexo, entro en porno, entro en Tinder, entro en Grindr, quiero comida, me llega por Globo, quiero libros, me llegan por Amazon, pero no somos capaces de saborear
y de ir bailando al tiempo que a veces la vida requiere. Y el sexo requiere un tiempo, requiere un compás. Quizá cada una depende de la situación, del momento, del contexto, de la relación, pues tendrá un ritmo, un baile diferente. La pornografía lo que acaba por construir es un... El otro día me decía una chica en consulta, su pareja era adicto a la pornografía y me decía, es que mi novio se masturba conmigo, no tiene sexo conmigo, ¿no? O sea, me utiliza, me instrumentaliza, pero no me entiende en ese espacio de vulnerabilidad compartida donde revelo mi yo, que es el sexo. Y esta es la mirada pornificada, fruto de ese tiempo que le dedicamos a una cosa pues que en lugar de aportarnos nos va apartando. Hay una psicóloga estadounidense que para hablar del trauma define estos dos términos, too much, too soon, demasiado intenso y demasiado pronto. Esto es lo que está pasando con la pornografía, demasiado intenso, lo explicaba Marina muy bien. Ahora se ha publicado un estudio en Italia en el que se ha preguntado a los propios preadolescentes, chicos y chicas, a qué edad consumían o si ya conocían la pornografía. Y con los 8 años, el 80% de chicos ya había visto y sabía lo que era la pornografía y casi el 50% de chicas de 8 años ya conocía y ya había visto la pornografía. Niños que creen en los Reyes Magos, en el ratoncito Pérez, y se están encontrando con vídeos de incesto, de violación, de agresión. Too much, too soon. Demasiado intenso y demasiado pronto. Me decía una chica en un taller, en primaria, en quinto de primaria, Alejandro, ¿tienes alguna técnica para borrarme esta imagen de la cabeza? ¿Cómo elimino? Too much, too soon. Entonces, hoy quiero hablaros del contraste, ¿no? De las 5 sombras de la pornografía, pero también de 5 luces para alumbrarnos un poco. Al final, cuando en psicología hablamos de las sombras, que es pues, esas partes que nos cuesta integrar de nosotros, esas partes heridas, dañadas, también a veces le recordamos a los pacientes que la sombra no podría existir si no existe la luz. Y sobre todo, pues profes, profesorado, personas que os dedicáis al ámbito educativo, sois una gran luz para alumbrar el camino. Yo cuando trabajo capacitación o personas fortalezas en consulta y le preguntamos a los pacientes, oye, ¿qué persona te ha mirado con ojos de amor incondicional? ¿Qué personas te han capacitado? ¿Qué personas te han hecho sentir bien? A veces no sale mi madre o mi padre, sale mi profe, mi tutor, mi tutora. Entonces sois una figura muy importante para desarrollar esa mirada capacitante, para entrenar y recuperar la fe en la ternura, en el cariño, en la sensibilidad, que es de lo que va la sexualidad al fin y al cabo. La sexualidad no tiene que ver con hacer cosas, tiene que ver con sentir cosas. ¿La mejor relación sexual que habéis tenido en vuestra vida depende de múltiples técnicas? ¿De los vídeos pornográficos que haya visto uno de los 2 miembros de esa relación? ¿Verdad que no? Depende de la confianza, de la seguridad, de la relajación, de la conexión con el otro, de la comunicación, del respeto, de la responsabilidad afectiva, de la mirada, del encuentro, de todo lo que tiene que ver la sexualidad. Cuando le preguntan sobre las fantasías sexuales a los jóvenes, han hecho un estudio ahora en Salamanca y en la Complu, lo replican casi cada 2 años, y lo que han visto es que la fantasía sexual que más escogen los jóvenes es tener sexo en un espacio de intimidad, con alguien con el que me sienta a gusto. Luego sí, luego quieren hacer el pino, 50 sombras de Grey y todo lo que se les ocurra. Pero la realidad es que lo que queremos es aprender a cuidarnos, ¿no? La primera de las sombras es que la pornografía recompensa pero no compensa. ¿Qué dice la neurociencia de la pornografía? Cuando vemos el impacto que tiene la pornografía en el cerebro, este es uno de los primeros estudios que se hizo con resonancia magnética funcional en 2014 y comparamos a sujetos sanos a sujetos con un uso compulsivo de la pornografía, vemos que hay una hiperactivación de los sistemas de recompensa. Mi sistema de dopamina, de motivación, mi cerebro se va pornificando y necesitando cada vez más cantidades para sentir los mismos efectos, va eligiendo los recursos, es una adicción mentirosa, porque le promete cosas a los adolescentes y a los adultos, porque el porno es un problema también de adultos, que luego les quita. Le promete placer, les promete evadirse, como explicaba Laura, les promete pasar un buen rato, pero luego les va quitando todo eso, ¿no? Al final, cuando haces porn ya no hay stop. Es malísima la broma, pero iba a hacer una con Rexona no te abandona, así que imaginaos la que tenía preparada, así que os podéis dar con un canto en los dientes con esta. ¿Qué quiero decir con cuando haces porn ya no hay stop? La tolerancia. Un equipo australiano ha investigado ahora que hay 2 tipos de tolerancia dentro de la pornografía, la cuantitativa y la cualitativa. Cuanto más puedo consumir más cantidades de pornografía o puedo consumir una pornografía más intensa, más agresiva, más extrema, más parafílica. Entonces, puedo aumentar o el tiempo o lo extremo de los géneros.
Este es un estudio con electroencefalogramas donde se vio la alteración de la corteza prefrontal de adolescentes que consumían pornografía de forma adictiva. Si veis, en la primera cabecita aparece la cabeza de un adolescente, está hecho con varones, en el que se ve esto más rojo. Esto de aquí delante es como el director de orquesta de nuestro cerebro. Imaginaos un director de orquesta que en lugar de tener 50 músicos, tuviera 50.000 músicos. Esa banda no podría sonar, ¿verdad? No estaría afinado. Sería imposible que esa música sonara al compás. Eso es lo que le pasa al cerebro con la pornografía. Su director de orquesta, el que frena el control de los impulsos, la regulación, la conciencia ética, la responsabilidad, está tan saturada de la dopamina que la pornografía le ofrece que se va desgastando y se impide que se desarrolle. Esa corteza prefrontal no se desarrolla más o menos en las chicas hasta los 23, 24, en los chicos hasta los 25, algunos chicos a los 50, 55. Pero entonces estamos impidiendo que desarrolle el control del deseo, la regulación de los impulsos, sexo de yo-yo y ya-ya, carne de cañón para la agresividad, para las violaciones, etc., ¿no? Otro de los efectos que ocurre en el cerebro es la desconexión de la empatía. Mis neuronas espejo, según un estudio realizado aquí en España en 2020, están alteradas debido al consumo de la pornografía. Los niveles de oxitocina y vasopresina medidos en el plasma sanguíneo, hecho en diversos estudios de forma sistemática en los últimos años, están alterados cuanto mayor es el consumo de la pornografía. Es decir, mi capacidad para cuidarte, para ser responsable a nivel afectivo, para empatizar contigo, está deteriorada por ese consumo de la pornografía. Por supuesto, en la pornografía la mujer siempre pierde. La reina de la violencia machista, con 3 coronas. 1, el aumento de las creencias machistas, de la narrativa. No es un manual de instrucción, es un manual de destrucción. Considero que la mujer siempre tiene que estar disponible para mí, que puedo tener acceso a un menú infinito de mujeres sin que haya consenso, consentimiento, deseo, reciprocidad, placer compartido. Aumenta los mitos de la violación. Esto lo vimos en una revisión sistemática publicada el año pasado. Esos mitos en los que creo que la víctima es la culpable de un abuso o de una violación, ¿no? Ella se lo merecía, iba provocando, había bebido. Todo eso se aumenta, según los metaanálisis, debido al consumo de la pornografía. El modelado o el aumento de la probabilidad del consumo de pornografía asociado a las conductas violentas. El chico que consume pornografía tiene 2 veces más de probabilidad de ser un agresor sexual que el chico que no consume pornografía. La chica que consume pornografía tiene 4 veces más de probabilidad de ser una víctima sexual online u offline por consumir pornografía, porque también normaliza ese modelo donde tiene que agradar al varón y donde lo que se espera de ella no es que se haga cargo de su propio placer, que ponga límites, que sea capaz de decir que no, que busque el deseo compartido, sino que tiene que estar siempre a merced de lo que el varón espera. Un estereotipo de género, pues completamente claro, ¿no? Y la disminución de los niveles de empatía que ya hemos hablado. Fijaos hasta qué punto esto afecta que el estrangulamiento sexual se incorpora como una práctica normal, pensando que toda mujer lo desea y que además debe practicarse sin su consentimiento. Esto se publicó con universitarios estadounidenses en 2021. Flamenquín, muchas gracias. Qué hambre. Gracias, Raquel. Vale, si me avisas en los próximos 10 minutos te lo agradecería y Estrella creo que también. 11 de cada 12 etiquetas de la pornografía mainstream categorizadas de riesgo incluye referencia al incesto o a teen o adolescentes. Y esto es lo que me contaba un paciente el otro día en consulta con el que sigo trabajando todavía a día de hoy. Por suerte, este chico ha venido a consulta, ¿no? He desnudado a una de mis hermanas con la inteligencia artificial para excitarme con ello, porque he normalizado tanto el incesto que ya no sé lo que me gusta ni lo que no me gusta y no tengo control sobre ello, ¿no? Una herramienta que está disponible con tan solo un clic. Ya lo vimos con la chica, ¿no?, en Almendralejo. Otra vez se replica el mismo patrón machista. El 99% de los deep nudes son de mujeres. El 50% de los hombres ya han probado este tipo de herramientas según un informe en Reino Unido con 2.000 jóvenes de 18 a 35 años, ¿no? Y sí, hablamos de un sexo masivo, de más cantidad, de una producción masiva. Con el sexo está pasando lo mismo que con la comida. El tomate ya no sabe a tomate. Tú vas al supermercado y el tomate sabe a agua. Tú te vas ahí, yo tengo unos amigos que tienen una finca en el País Vasco y cultivan unos tomates buenos, auténticos ahí, tienen unos huevos de campo. Eso sí que sabe de verdad verdura. Pero ahora buscamos más la cantidad, una producción en masa en un sistema de consumo, que lo que estamos haciendo es que el sexo también sea de menos calidad.
Este es uno de los estudios que hemos publicado este mismo año, bueno, en 2024, que forma parte de mi tesis doctoral, en lo que con 1.800 adolescentes de México y España hemos descubierto que a mayor consumo de la pornografía, como explicaba antes Marina, mayor probabilidad de ser irresponsable con el uso del preservativo masculino. Ya no os cuento de un preservativo femenino o de otro tipo de método anticonceptivo. Además, hay más probabilidad de llevar a cabo conductas sexuales de riesgo, es decir, bajo los efectos de las sustancias y de las drogas, ¿no? Para agredir a alguien, para instrumentalizar a alguien, pues tengo que anestesiarme de alguna manera. Incluso llegando a afectar a los niveles de respuesta sexual, a la función eréctil. Este estudio publicado en 2021 con 3.000 jóvenes detecta que a mayor consumo de la pornografía, mayores niveles de disfunción eréctil en jóvenes de 18 a 35 años. Tráfico de Viagra, salía el otro día en las noticias. O José, de 31 años, que me decía en consulta, no puedo eyacular si no veo pornografía. Es un chico homosexual, su pareja consigue tener una respuesta sexual normal, pero cuando van a llegar, pues digamos que pues al final de la relación sexual, él tiene que coger un portátil, poner un vídeo pornográfico y masturbarse para ver pornografía para poder eyacular. Si no, es completamente imposible que pueda disfrutar de forma plena de la sexualidad, ¿no? Yo por eso digo que el sexo aporta y el porno aparta. De hecho, ahora el año pasado se ha publicado este estudio que indica que la pornografía favorece un sexo sin intimidad, donde solo prima lo físico y donde hay mayores niveles de infidelidad. La persona que consume pornografía tiende a ser más infiel que la que no consume. Se acostumbra a la novedad y al cambio constante y le cuesta mantener un proyecto sereno. Y no hay pornografía sin consecuencias. Salud mental, revisión sistemática del 2023. A mayor consumo de pornografía, mayores niveles de soledad en adultos y en adolescentes. De forma bidireccional. El adolescente o la adolescente que se siente más solo o más sola acaba consumiendo más pornografía y la propia pornografía acaba aumentando esos niveles de soledad. Y por último, un estudio publicado con jóvenes adultos en 2024 vio que incluso favorecía los niveles de depresión y las ideas autolíticas cuanto mayor era este consumo de la pornografía. Por tanto, como veis, no hay porno sin consecuencias. Pero hay muchas luces y voy a intentar dar estas luces en los 7 minutos que me está cronometrando Raquel. Y la primera es educar la sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad. Os lo decía, el sexo no tiene que ver con hacer cosas, tiene que ver con sentir cosas. Carolina Durante tiene ahora una canción, no sé si lo conocéis este grupo, yo voy al concierto ahora en febrero en Madrid, me apasiona, y hay una canción que dice, me piensas, luego existo. Me parece muy bonito. Con esto tiene que ver el sexo. Me piensas, en psicología le llamamos la mentalización, ponerme en la mente del otro. Me miras, luego existo. Mirar no es solo ver, ver es pasivo, mirar es activo. Es aprender a mirarme, aprender a mirarte y aprender a mirarnos. Ahí tenemos que educar, en afectividad y en sexualidad. No tanto en posturas, en métodos anticonceptivos o en enfermedades de transmisión sexual, que también, evidentemente, tenemos que educar en competencias afectivas para que los chicos y las chicas sean capaces de ser responsables en ese entorno de vulnerabilidad compartida y de proximidad psicológica que es el sexo, que es donde me desnudo físicamente, pero también psicológicamente, también emocionalmente, sea cual sea, una relación de una noche, para toda la vida, para la mitad de la vida, me da igual. Necesito hacerme cargo de las necesidades del otro, necesito pensarte para que tú existas. Una vez estuve en un podcast con Amelia Tiganus, que seguro que la conocéis, fue una mujer, bueno, es una activista, una profesional estupenda, pero desgraciadamente también fue una mujer prostituida, ¿no? Y ella decía en el podcast, estábamos debatiendo en contra de dos sexólogas que apoyaban el BDSM y las prácticas violentas en el sexo, y ella decía, a ver cuándo nos empeñamos en erotizar la ternura. Porque estamos todo el día erotizando la violencia, la dominancia, el sometimiento, y no vemos que eso lo único que está haciendo es replicar los patrones contra los que llevamos años luchando. ¿Y por qué tanto empeño en la violencia y no en la ternura? Pues es evidente, porque así subsiste este sistema, ¿no? La inteligencia emocional, identificar emociones, expresar emociones y regular emociones. A los varones nos han enseñado que expresar emociones es de débiles, que somos unos ñoños, si leemos poesía, tenemos que aprender a conectar con ese mundo interno, a preguntarnos cómo estamos, a aprender a compartir, a expresarnos, porque cada emoción que no expresamos es como una bocanada de aliento que no soltamos. Y eso se va acumulando, y va acumulando ira, tensión, rabia, pero necesitamos educar, sobre todo al varón, en esa sensibilidad, en las emociones. Hay una frase de John Ruskin que me gusta mucho que dice, educar a un niño o a una niña, ¿no? Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino es hacer de él alguien que no existía. Y en el día a día, en el cole, cada vez que tenemos una interacción con un adolescente o con un adolescente, hay una posibilidad de mirarle, de verle, de hacerle sentir a alguien. Y eso es educación afectivo-sexual.
Luego tenemos que educar, como decía Laura, en el pensamiento crítico. Hay 3 dinámicas que yo suelo utilizar. Una es muy parecida a la que hace Laura, para que os la llevéis también a casa, ¿no? Y es simplemente hacer una tabla diferenciativa, ¿no?, entre qué es pornografía y qué es sexualidad, para poder generar un debate. Esto os da para un taller de 1 hora en el aula. Ya habéis visto la pizarra de Laura, que estaba completamente llena. Recuerdo, yo les ponía esta tabla luego, después de la sesión, y cuando en un taller en primaria una vez me decía un adolescente: a ver, no me entero muy bien de eso de que el sexo es íntimo o público. Entonces, si yo me hago una orgía, ¿eso es íntimo o es público? En quinto de primaria, un taller que di en Girona hace unos años, ¿no? Entonces, esta es la realidad que nos encontramos con los adolescentes. Os voy a leer un mensaje para que veáis esta relación y la falta de pensamiento crítico. Me llegó por Instagram hace unas semanas y es un mensaje que tiene que ver con la violencia, ¿no? Salí en un podcast de una psicóloga hablando de la relación de la pornografía y la violencia, como os he contado ahora, y me dice un tal, protegeré su nombre, Luis María, dice: entiendo que el porno puede ser perjudicial, pero hay una cosa que no me queda clara, es esto de la violencia hacia las mujeres. Pues en la práctica a toda mujer le gusta que la pisoteen, peguen, tiren del pelo y cuello, que la escupan y la traten como si fuera un animal. Entonces, esto es... Tienes razón. Lo que pasa es que no me quiero meter en un lío legal, que esto está grabado. Si quieres, luego te lo cuento a ti. Pero es verdad, tienes razón. Si queréis, le contestamos ahora. Pero fijaos, este Luis María tiene nombre, apellidos, igual tiene hijos, hijas. Y realmente es fruto de esta pornificación, ¿no? Otra dinámica que yo hago para desarrollar el pensamiento crítico es el pornobalance. Yo les dibujo esta balanza para ayudarles a entender que no hay porno sin consecuencias. Y les pregunto: ¿qué te da el porno y qué te quita? Y siempre intento pues, que la balanza quede clara, que se incline hacia los costes, ¿no? No hay porno sin consecuencias. Cualquier consumo de pornografía, porque la propia pornografía, la industria, el desarrollo de ese entramado que hay de consumo de mujeres y de explotación de personas, ya es un problema en sí mismo, ¿no? Entonces, desarrollar esta balanza ayuda a desarrollar este pensamiento crítico. Y por último, algo tan sencillo como a los chicos y chicas de bachillerato, por ejemplo, ponerles un artículo científico. No hay que ponerles un artículo muy complejo, metodológico. Os pongo aquí un ejemplo de uno que publicamos en una revista de pediatría, que es muy sencillo, muy ligero, y que no sea yo el que le esté dando la chapa sobre la pornografía, sino que vean que hay investigadores, investigadoras de todo el mundo que están trabajando este tema, ¿no? Educar en concreto en la sexualidad. No me voy a detener mucho, pero quizá para esto primero tenemos que mirarnos. Mi madre es sexóloga y por suerte tuve una educación afectivo-sexual en casa y estuvo presente. Aún así, en la época en la que mi madre estudió sexología, que por cierto a ella no la dejaron salir de Málaga, pero su hermano, que era psiquiatra, sí pudo irse a Barcelona a estudiarlo, o sea que ya estaba condicionada, pero fue muy rebelde, ¿no?, en ese sentido, al poder estudiar sexología en aquella época. Pues ella, cuando estudió sexología, le recomendaba la pornografía. Porque, como explicaba Marina, la pornografía de antes, en un momento en el que veníamos del conservadurismo, de la represión sexual, pues tendría unas implicaciones, por supuesto, ya lo tenía la publicidad, como explicaba antes, pero ahora estamos en la 5ª temporada de la pornografía. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que nos tenemos que hacer preguntas, nos tenemos que cuestionar. Muchas de las personas que están educando en afectividad y sexualidad ven pornografía y la consumen a diario o frecuentemente. El otro día he visto que han mandado a Polonia La Piedra, que es una actriz porno, a dar un taller de afectividad y sexualidad en un instituto de su pueblo y le han dado un premio. ¡Ostras! ¿Qué mensaje queremos mandar? Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, siempre con personas responsables, con criterios científicos, con profesionales cualificados que nos puedan ayudar a esto, ¿no? Hay muchas formas, no sé si habéis visto esta noticia, supongo que sí, ¿no?, de Lily Phillips, esta mujer... ¿Perdón? Flamenquín, perfecto. Ya voy terminando. Raquel, muchas gracias. De Lily Phillips, ¿no?, que ahora ha hecho un reto viral de intentar acostarse con 100 hombres, que por cierto, ¿qué hombre quiere estar replicando este reto? No sé, nos daría para mucho debate, pero esto es una forma también de trabajar la educación afectivo-sexual en el aula, ¿no?, con noticias, con recursos, con canciones, con elementos que vamos teniendo en nuestro día a día para poder dar buenos mensajes, para hablar de la cosificación, de la hipersexualización, de la instrumentalización, del respeto, de la empatía, de la responsabilidad afectiva. Otra forma que a mí me gusta tener es tener un pequeño buzón de preguntas y respuestas o un buzón anónimo de preguntas. Le podemos plantear que cuando quieran
y tengan que hacer una pregunta sobre sexualidad, si estamos dando pues, este tipo de talleres, que lo pongan de forma anónima y luego lo vamos trabajando. Si tienen un buzón donde pueden hacer estas preguntas de forma anónima, pues va a ser muy interesante, porque así nosotros vamos a poder analizar esas respuestas y luego pues, compartirlas en clase, ¿no? Yo a veces le hago formularios de Google Formularios también, ¿no? Es importante que haya planes de acción, un plan de detección para saber cuándo puede haber una posible adicción y poder derivar, cuándo puede haber una persona a la que se le ha expuesto sin su consentimiento a la pornografía. Exponer a alguien sin su consentimiento a pornografía es una forma de abuso también. Luego la educación digital. Aquí tenéis el gran reto con las familias. Sé que esto es muy complicado, ¿no? Pero tenemos que trabajar la educación digital. Aquí en Andalucía tenemos unas normas quizá eran más estrictas con respecto al uso del dispositivo móvil en los colegios, en los institutos, ¿no? Y hay que enseñar a ser un buen ejemplo, ¿no? Decía Flavita Banana, que me encanta esta viñetista en una viñeta del País, ¿cómo hace para que el suyo lea? Si quieres que tu hijo sea respetuoso, sé respetuoso tú. Si quieres que tu hijo sea cariñoso, sé cariñoso tú. Si quieres que tu hijo no use el teléfono móvil, no lo uses tú en medio de la mesa o en medio de la cena, ¿no? Esta es una foto de un instituto en Barcelona donde tenían un cajín. Incluso el profe o la profe también dejaba el móvil ahí a lo largo de las clases y mandaba un mensaje. Esto es educación digital, esto es educación afectivo-sexual. Yo les suelo enseñar, sobre todo en primaria, el plan PARA, que son 4 letras por si se encuentran pornografía cuando son más peques, como esa chica que me decía no puedo quitarme esta imagen de la cabeza, sepan qué hacer. 4 letras, P-A-R-A. P, para y detén la conducta de inmediato. A, pide ayuda a un adulto. R, respira porque tienes que regular todas esas emociones desagradables. Y A, ya puedes seguir adelante. Solo con 4 letras le estamos dando una herramienta para poder protegerse en ese océano que es Internet, en el que no les damos ni unas clases de natación, ni les damos unos manguitos, ni les damos un flotador, ¿no? Porque cuando hay un control digital, cuando las familias se implican en el control parental, podemos reducir hasta un 60% de los accesos accidentales. El 70% de adolescentes acceden de forma accidental a la pornografía. Vale. Como dice un catedrático de Navarra, la familia inteligente dan teléfonos tontos a sus hijos. Perdón, la familia es tonta dan teléfonos inteligentes a sus hijos y la familia inteligente dan teléfonos tontos a sus hijos, ¿no? Y con esto termino, lo prometo. Tomar acciones políticas. Es imposible que solo por nuestro esfuerzo individual consigamos cambios. Sí, es muy importante. Cada granito de arena suma y es fenomenal, pero tenemos que tomar acciones políticas. El año pasado tuve la suerte de formar pues, del grupo de 50 personas expertas de un comité que el gobierno actual pues, formó para desarrollar este informe. Ya es público, tenéis acceso a él. Han participado pediatras, criminólogas, abogados, médicos y una serie de profesionales de diferentes ámbitos, legisladores, que se encargan de velar por la protección de la infancia. Hemos creado una radiografía del problema y 107 medidas para proteger a la infancia, desde el ámbito educativo, desde la industria. Os doy estos 10 puntos y os prometo que termino. Sanciones a la propia industria, que haya un certificado digital para proteger a la infancia en el mundo digital, que haya un etiquetado de riesgo de los productos, cuando dé un teléfono móvil, como cuando sale en la lejía que pone, oye, esto puede generar todo este tipo de cosas. Hacer dispositivos electrónicos diferentes para niños y para niñas que para adultos. Un niño no tiene acceso a un coche, tiene un coche de juguete, ¿no? Pues también debería tener un teléfono móvil que sea adaptado, que no tenga cámara, que no tenga la capacidad de tener acceso a Internet ilimitado, coordinarse con las telefónicas para que las tarjetas SIM tengan una capacidad de llegar a contenidos sexuales explícitos diferente en jóvenes que en adultos. Tenemos también, yo he propuesto la posibilidad de autoveto de las páginas pornográficas. Esto pasa en muchas de las casas de apuestas. Tú puedes pedir un autoveto con tu DNI. Si estuviera regulada esta protección con este certificado digital, el que tiene o la que tiene una adicción podría autovetarse de ahí, ¿no? Planes de detección en aula, como para el bullying, para el acoso, para los trastornos de alimentación, invertir en investigación, evitar los patrones adictivos, que haya algoritmos éticos que protejan a la infancia, evitar el scroll infinito, hacer campañas de sensibilización, de prevención y, por supuesto, esa asignatura pues, obligatoria, profesional y basada en la ciencia de todo lo que hemos comentado. Todos los secretos que no os he contado hoy están en este libro. Si queréis de verdad ayudar a vuestros alumnos y a vuestras alumnas, la única manera que hay es comprando este libro. Ya, en Amazon, lo quieres, lo tienes. Por un segundo, está en librerías, está en bibliotecas de muchas ciudades también.
Y bueno, creo que para el ámbito educativo, para la prevención, pues es una buena herramienta que os puede dar un poquito más de luz en estas sombras. Oye, que no tenéis dinero, que la cosa está muy mala, es verdad, pues podéis seguir a Alejandro Villena Psicología en Instagram, que esto es gratis, o al proyecto Piénsatelo Psicología, que es el nuevo proyecto de salud mental que estamos desarrollando junto con un equipo de psicólogas y de psicólogos estupendo. Ahí lo tenéis, no lo olvidéis. Piénsatelo Psicología, Alejandro Villena Psicología. Y vuelvo a la primera diapositiva y es, ¿no?, ¿en qué invertimos esa cosa tan valiosa que tenemos, que es nuestro tiempo? Ojalá que después de este ratito que hemos pasado, ojalá ayudéis y podáis acompañar a estos chicos y estas chicas a que esa cosa tan valiosa que tienen en su vida, que es su tiempo, pues la dediquen a otra cosa que no sea la pornografía. Muchas gracias. Raquel, el Flamen King, ahí lo tienes. Muchas gracias. Bueno, no sé cuánto, en tiempo, no sé cuántos flamenquines nos quedan, pero sí que está 5 minutillos, ¿vale? Pues por si alguien quiere, pues como esto iba a ser también para que haya un poquito de debate, si queréis plantear alguna cuestión, alguna pregunta. No sé quién Hay tiene una por ahí allí. y luego hay otra. A ver, como hay buena acústica, es verdad que desde Sí. aquí se escucha. Lo que pasa es que a lo mejor no lo escuchan por streaming, pero podemos traducir. Pues no suenan. Uy, qué bien, gracias. Y nada, Laura, para ti quería hacerte la pregunta de cómo sueles trabajar con adolescentes que autoproducen el contenido sexual explícito a través de un prisma de falso empoderamiento, ¿no?, de una falsa capacidad de agencia, cómo lo puedes abordar eso. Y a ti, Alejandro, quería preguntarte qué herramientas sueles utilizar para abordar el consumo de material de abuso sexual infantil, como se está estudiando ahora, ¿no?, todos los vídeos que ha comentado también Marina, un poco cómo podrías trabajar ese consumo en consulta. Muchas gracias. No sé si quiere... Vale. Bueno, en primer lugar, no sé si por suerte o por desgracia, dado que las intervenciones que podemos hacer en los coles y en los institutos son cortitas, generalmente, hasta el día de hoy no me he encontrado a nadie que en la misma clase me diga es que yo produzco esto. Sí me ha pasado a través de redes sociales, lo que hemos visto, pues que a veces en clase no te cuentan algo, pero luego te mandan un mensaje de Instagram, y en terapia, en el programa de adolescentes en el que también trabajo, de LIAM, víctimas de violencia de género, solamente me he encontrado con un caso. En realidad lo abordo de una manera muy similar a cómo se aborda cuando una de estas chicas está inserta en una relación de violencia de género y ella no lo ve, no lo identifica, es decir, lo tiene normalizado, esto para mí es positivo, yo creo que me da cosas buenas, ¿no? Yo interpreto estos celos, este control como amor, que es intentando, por supuesto, sin juicios morales, porque si no ahí sí que no vamos a cambiar nada, ya la persona se va a cerrar y no te va a contar nada, e intentando aterrizar en la emoción, en la parte de la emocionalidad, qué está sintiendo, cómo lo está gestionando. Claro, no es algo que se pueda conseguir en 10 minutos o en una conversación cortita, ahí puedes sentar las bases, pero intento, pues me ha gustado mucho lo que decía Alejandro, de que eso, que la sexualidad tiene más que ver con lo que sentimos, con lo que experimentamos, que con lo que hacemos. Entonces, sin entrar en juicios de valor de por qué has hecho esto, porque si no estamos volviendo a la misma cultura de la violación, de culpar a la persona que se ha visto empujada o en la necesidad de, o sintiendo, pensando que si hacía esto se iba a empoderar y iba a ser a lo mejor más dueña de su sexualidad, porque también en muchas ocasiones es como decir, bueno, pues igualmente en muchas víctimas de violencia sexual encontramos que en contra de lo que la mayoría de la gente puede pensar, no necesariamente tienen una aversión o una fobia al sexo, sino que pueden tener incluso una conducta hipersexualizada de yo he sufrido un abuso sexual, yo no he tenido control sobre lo que me hacían y ahora mi manera de controlarlo es, si yo digo a todo que sí, si yo me expongo a todo tipo de prácticas, nunca voy a volver a sentir esta falta de control. Entonces, hay que, por un lado, intentar rascar y ver
de dónde viene esa necesidad o esa creencia de que generando ese material va a estar más empoderada, va a ser más feliz, pero intentar trabajarlo eso no solo desde la parte conductual, sino desde la parte cognitiva y emocional. Es lo que yo creo que, lo que pienso que va a tener más posibilidad de dar resultados y que además no va a resultar revictimizante para esa persona. Me ha gustado mucho que hayas utilizado la palabra pornografía de abuso sexual infantil. Es una cosa en la que Beatriz Izquierdo hace mucho hincapié. Ella escribió un libro muy bueno, se llama De los Reyes Magos al porno. Ella es criminóloga. Y, porque pornografía infantil suena como que la estamos dulcificando, como si fuera algo para niños, pero no, es un material de abuso sexual infantil, así que te agradezco mucho esa denominación. Y es un tema complejo. Lo primero que hay que hacer siempre son tomar acciones legales. Si somos conscientes de que ha habido un delito, ¿no? Desgraciadamente no es delito el consumo, aunque yo pienso que debería ser un delito consumir ese tipo de material. Solo es delito la producción, la distribución, la tenencia, la descarga o la grabación, pero no el consumo de este material. Pienso que debería serlo. Estamos haciendo una revisión sistemática ahora mismo del perfil de consumidor de este tipo de material para poder dar un poco de luz en que hay diferentes perfiles que acaban llegando ahí. De hecho, simplemente el perfil de la tolerancia te puede llevar ahí, ¿no? Se están viendo que algunas personas, no porque tengan un problema biológico o de personalidad o de experiencia de abuso recibida en la infancia, necesariamente acaban ahí, sino por una necesidad creciente de buscar algo más extremo. Entonces, en consulta intentamos hacer un buen perfil psicopatológico de lo que ocurre. No es agradable, es difícil trabajar con este perfil, pero es una oportunidad muy buena para que no vuelva a pasar. Por tanto, nuestra función de rehabilitación social, si es que se puede y si no funciona mejor, pues una pena o el ámbito penitenciario, pues puede ser interesante para poder prevenirlo, porque hay personas que se quedan un poco al límite en lo legal, entran en la cárcel y luego salen. Yo he estado en varios juicios, hemos hecho varios peritajes en este sentido, ¿no? Entonces lo que hacemos es un buen análisis, porque hay veces que hay experiencia traumática previa que hay que trabajar, hay veces que hay que trabajar una personalidad narcisista, impulsiva, hay otras veces que hay problemas biológicos, hay personas que tienen problemas neurológicos, del control de los impulsos, relacionados con el espectro autista, también ciertas dificultades en el retraso madurativo, y a veces les llevan a acabar consumiendo este tipo de material con una falta de conciencia un poquito, no tanto por una maldad innata. Hay un perfil psicópata también, ¿no? Que evidentemente yo diría que no es rehabilitable y que la única posibilidad es una pena quizá más carcelaria. Y cuando tenemos todas esas cartas, pues vamos haciendo las líneas de tratamiento. La primera siempre es la conciencia de enfermedad. Hay que ayudar a tomar conciencia del daño hecho, ver si se puede reparar el daño de alguna manera, con otras conductas prosociales o con otro tipo de acciones que puedan ayudar a ir tomando conciencia de esas consecuencias negativas. Hay dos tipos de trabajos para las parafilias o para este tipo de gustos, que son los contracondicionamientos generalmente. Entonces le vas ayudando al paciente a desarrollar una sexualidad y una excitación hacia estímulos saludables, no ilegales, sin jerarquía en el sexo, y a ir alejándose o cogiendo rechazo a ese tipo de conducta, digamos que anormal, patológica o aberrante. Incluso hay algún tipo de tratamiento farmacológico como la naltrexona que ayuda a disminuir un poquito el deseo sexual, y eso pues, puede ser también digamos que un tratamiento que coexiste con el tratamiento psicoterapéutico. Pero, bueno, cada paciente es un mundo. Yo no he trabajado muchísimo con estos perfiles, he tenido varios en consulta, y bueno, siempre se te queda pues un mal sabor de boca, te produce emociones muy desagradables, siempre se te queda la duda si de verdad le habrás ayudado o volverá a ocurrir. Pero bueno, intentas hacer tu trabajo lo mejor posible, ayudarte siempre con fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? y poder, pues de la mano de lo legal, ir con lo psicoterapéutico para intentar prevenir que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Gracias a ti. Hola. Hola. Mira, yo para los dos, si hay algún tipo de correlación con el perfil de la persona que consume porno, ¿hay alguna correlación para que esas personas lleguen a ser futuros violadores o violadores? ¿Vale? Eso es una cosa. Y otra cosa, a Alejandro, esos 10 puntos que has puesto al final, ¿se están ejecutando? ¿Es un sueño? ¿Es algo que se escucha en los congresos y está fantástico, pero al final se olvida y nunca lo vemos en la realidad? Eso me parece importante. ¿Vale? Gracias. Gracias. Empieza tú si quieres. Por coger eso del final,
yo te prometo que he hecho mi trabajo, que era el de hacer un informe y la radiografía de las medidas. Esto nace de una propuesta de pacto de Estado que hicimos en mayo de hace 2 años, Fundación ANAR, Save the Children, UNICEF, la Asociación Dale una Vuelta y Asociación Europea de Transición Digital, que dio soporte institucional a la Agencia Española de Protección de Datos, la Fiscalía de Menores, y de la sociedad civil emerge este pacto de Estado realmente y se le propone a las instituciones. Acuden al Congreso de los Diputados, eurodiputados y eurodiputadas de todos los partidos políticos y digamos que les parece algo apropiado. El Ministerio de Juventud e Infancia, el vigente, con Sira Rego, decide conformar este comité de personas expertas. Nosotros terminamos nuestro trabajo en noviembre, se publicó el informe en enero y estos se supone que son los deberes para el Gobierno. En principio, es el propio Gobierno el que han conformado este comité, con lo cual se parte de una voluntad política para que esto ocurra. Ahora, que se vaya a invertir el dinero en eso, que estas medidas se vayan a llevar a cabo, yo quiero creer que hay luz en la sombra, pero la realidad es que no tenemos absolutamente ni idea, ¿no? A ti. Nos estaban diciendo ya que tenemos que cortar. Entonces, muy rápidamente, por contestar también a la primera pregunta, yo creo que tanto Alejandro y yo hemos estudiado mucho el tema del porno y sí que es verdad, de hecho yo cuando has dicho lo hemos comparado, gente que consume, gente que no, entiendo que es gente que no consume actualmente, porque dices, si preguntas quién ha consumido alguna vez, o sea, cuando yo hice mi TFG, por frecuencia, sí. Claro, o sea, entiendo más por frecuencia, incluso a lo mejor por tipo de contenido. Entonces, en realidad, evidentemente, las personas no somos una tabula rasa que lo que nos entra da siempre lugar al mismo tipo de estímulo, entonces las correlaciones y aún más difícil las causalidades son muy difíciles de encontrar. Yo creo que tiene más que ver, más que con el que hayan o no hayan consumido porno, pues con qué actitud lo hayan consumido, con qué motivación, qué tipo de porno, pero claro, ahí hay tantos factores que diseccionar que es muy difícil encontrar un perfil, igual que decimos que no hay un perfil, por ejemplo, de maltratador o no hay un perfil de víctima, tampoco hay un perfil de abusador sexual y no siempre se puede decir que se sea abusador sexual porque se ha consumido porno. Puede haber abusadores sexuales que no hayan consumido porno ni lo estén consumiendo de manera regular. Hay 2 factores en estudios longitudinales que son la impulsividad y la hostilidad masculina. Si hay esos factores de personalidad, la probabilidad en el longitudinal aumenta de que haya una asociación entre la violación y la agresión sexual o la perpetración de la violencia y el consumo de la pornografía. Además de la multicausalidad que ha explicado estupendamente Laura, que va a hacer que, bueno, que cada persona, cada situación sea un mundo, que no podemos sacar una biopsia de lo que ha pasado en cada momento. Qué fácil, ¿no? Sería, ¿no? Que de Un verdad test pudiéramos saber. Como el COVID. Ojalá. Pues muchísimas gracias. Gracias, Tonti. Es el momento del espacio de dinamización. Presentamos a continuación 2 buenas prácticas coeducativas de centros escolares cordobeses. En primer lugar, una representación del alumnado del CEIP Pablo García Baena que nos dan a conocer su experiencia. Un fuerte aplauso.